todos, sean bienvenidos a nuestro podcast llamado Interconexiones, en donde vamos a hablar sobre cómo las diferentes formas de discriminación e injusticia social se entrelazan y conectan entre sí. Somos Nicole Collantes y Kelly Ramos, y hoy hablaremos sobre este concepto tan importante que ha estado revolucionando las teorías feministas y las ciencias sociales. En este episodio explicaremos qué es la interseccionalidad y por qué es esencial para abordar las desigualdades en nuestra sociedad actual. ¿Están listos? Comencemos. La temática de la interseccionalidad es importante porque permite entender de manera más completa las complejas interacciones de opresión y discriminación que experimentan las diferentes personas. Es esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva, a la vez que nos ayuda a comprender la dinámica de poder que existe en nuestra sociedad. Decidimos escoger este tema para acercar este concepto a un público más amplio. Al debatir y reflexionar sobre este tema, podemos llegar a una comprensión más profunda de cómo las desigualdades de raza, género, orientación sexual, clase social, entre otras, interaccionan entre sí. Asimismo, el crear conciencia sobre la interseccionalidad ayuda a que las personas se den cuenta de que la lucha contra la opresión es una lucha en común, donde todas las formas de discriminación deben ser abordadas de manera interconectada. Es importante tener en cuenta que la interseccionalidad no solo se encuentra en la academia, sino que en la vida de todas las personas. En resumen, hacer un podcast sobre este tema es importante porque permite ampliar la perspectiva de las personas y porque como sociedad tenemos el deber de entender la complejidad de las desigualdades, sus interconexiones y sus impactos sobre la vida y experiencias de las personas. Primero, definamos qué es la interseccionalidad. Este es un término acuñado por la teórica legal Kimberly Crenshaw en la década de 1980. La idea detrás de la interseccionalidad es que todas las personas tienen múltiples identidades, como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, sus capacidades y demás. Y estas interactúan y se cruzan entre sí para dar forma a sus experiencias y opresiones en la sociedad. En palabras simples, la interseccionalidad es un enfoque que reconoce que las personas pueden experimentar múltiples formas de opresión y de discriminación a la vez. Es decir, no podemos entender a las desigualdades de género, raza, clase, sexualidad o de capacidades de forma aislada, sino que debemos entender cómo éstas conforman la realidad de cada persona. Ahora bien, ¿por qué la interseccionalidad es tan importante en nuestros días? Muy fácil, porque nos permite ver de forma más clara la complejidad de las desigualdades que existen en nuestra sociedad y entender cómo estas desigualdades se entrecruzan y se refuerzan mutuamente. Por otro lado, la interseccionalidad nos recuerda que no todas las mujeres, por ejemplo, experimentan la misma opresión, debido a las diferencias de raza, puede ser clase y orientación sexual. Además de que el reconocer estas diferencias es un paso fundamental para generar un cambio hacia la justicia e igualdad. La interseccionalidad reconoce que las personas no son oprimidas por un solo aspecto de su identidad, sino por la intersección de todos ellos. Por ejemplo, una mujer negra experimentará el sexismo y el racismo simultáneamente, lo que puede llevar a una opresión aún más profunda que si solo experimentara uno de estos tipos de opresión. Es importante entender la interseccionalidad porque nos ayuda a comprender cómo las desigualdades sociales afectan a las personas de manera diferente. La interseccionalidad también nos demuestra que no podemos entender completamente la opresión y la discriminación si solo miramos un aspecto de la identidad de una persona. La interseccionalidad es importante en muchas áreas, incluyendo la política pública, la justicia social y el feminismo. Por ejemplo, cuando se trata de políticas públicas, la interseccionalidad nos muestra que las políticas deben abordar las desigualdades que experimentan las personas en múltiples aspectos de sus vidas, y no solo en uno. Por lo tanto, las políticas públicas deben abordar la intersección de la raza, el género, la clase y otros factores para ser efectivas. En cuanto al feminismo, la interseccionalidad nos muestra que el feminismo no puede ser solo para las mujeres blancas de clase media. Debemos tener en cuenta que las experiencias y las opresiones de todas las mujeres se dan por igual prácticamente, y en ello se incluyen las mujeres negras, las mujeres trans, las mujeres discapacitadas, así como las mujeres de bajos ingresos.
En resumen, la interseccionalidad es una herramienta importante para entender cómo las opresiones interconectadas afectan a las personas en diferentes maneras. Es importante para la política pública, la justicia social y el feminismo. Al reconocer la interseccionalidad, podemos trabajar juntos para construir un mundo más justo e igualitario para todas las personas. Finalmente, ¿cómo podemos entender la interseccionalidad en nuestra vida cotidiana? Muy simple, comenzando por escuchar y aprender de las experiencias de personas que viven muchas formas de opresión y considerando cómo estas desigualdades nos afectan a todos como sociedad. Además de que también podemos apoyar políticas y movimientos que promueven la justicia y la igualdad para todos, no solo para unos pocos privilegiados, como ya lo habíamos comentado antes. A continuación, con el fin de profundizar y dar un poco más a entender lo que es el tema de la interseccionalidad y lo que habíamos comentado antes, vamos a proceder a entrevistar a un estudiante de la USFQ de Ciencias Políticas, a la cual le haremos una serie de preguntas y ella va a responder. ¿Cómo definirías la interseccionalidad en tus propias palabras? ¿Por qué crees que es importante entenderla? ¿Cómo definiría la interseccionalidad? La interseccionalidad, para decirlo en palabras fáciles y que sea entendible, básicamente es una herramienta analítica que nos permite reconocer las desigualdades sistemáticas que parten de diversos factores sociales como el género, la etnia, clase social, orientación sexual, entre otras cosas. Yo creo que es sumamente importante entender y reconocer que es esta interseccionalidad porque nos ayuda a ser conscientes de estas diferencias que existen dentro de la sociedad y cómo la sistematización oprime a varios grupos dentro de la sociedad. Además que tenemos que reconocer si es que tenemos privilegios o no, ser consciente de ello y ayudar a que más personas tengan un mejor criterio y que este criterio esté bien formado al momento de que emitan comentarios y que sean conscientes de su alrededor y de su propia realidad como la realidad de otras personas. Además, que hay que incentivar que las personas empaticen y entiendan los problemas de otros grupos sociales y otras personas que se ven afectadas por estas dentro de la sociedad. En base a tu criterio, ¿cómo te ha afectado la interseccionalidad en tu vida? Bueno, en cuanto a mi experiencia personal o efectos derivados a esta interseccionalidad, personalmente, en mi caso, no me he visto afectada en cuanto a mi etnia. Me identifico y soy una persona mestiza, soy una persona heterosexual que no pertenece a la comunidad y soy una persona de clase media que cuenta con un poco de estabilidad económica por parte de mis padres. Entonces siento que no me ha afectado, no me he visto oprimida en ese sentido por esta interseccionalidad y reconozco que es un privilegio porque la mayoría de personas dentro de la población ecuatoriana se ve afectada diariamente y es oprimida por este sistema, porque si nos podemos analizar las cifras de pobreza dentro de nuestro país, que son muy altas, y las cifras de personas mestizas o personas que pertenecen a diferentes etnias indígenas, se ven afectadas por este sistema. Personalmente, como ya dije, en mi caso no, pero volviendo a lo de mi experiencia personal, siendo cuando el tono de piel, soy una persona que no tiene un tono de piel claro, entraría en un tono de piel algo oscuro, entonces siento que en mi experiencia personal, lo que he ido acumulando en los años, sí me he dado cuenta de la percepción de las personas. Hay que tener en cuenta que vivimos en un país que tiene un legado colonial. Hay que recordar que Ecuador fue parte de los países de la conquista española, como todos los países la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces tenemos este legado y sabemos que Latinoamérica como tal y nuestro país también cuenta con un estándar eurocentrista y se ve y se percibe que dentro de nuestra sociedad, mientras más tu apariencia se parezca o tenga más características de una persona europea y esos estándares
europeos, tú vas a ser beneficiado por esta misma sociedad y este sistema que oprime a otros te va a beneficiar. Creo que esto sí se percibe y es una realidad que se vive dentro de nuestro país. Entonces, más o menos esa sería como mi experiencia personal y lo que he aprendido y he vivido en cuanto a la interseccionalidad personalmente. ¿Cómo podemos aplicar la interseccionalidad en la política pública y en la justicia social? En cuanto a la interseccionalidad con política pública y como justicia social, hace muy poco me leí un paper de la revista AWIT, que es una revista que hace investigación en cuanto a temas de género y problemáticas sociales de lo mismo. Una frase que me gustó de este paper es, en realidad, no se trata tanto de lograr identificar cada forma de opresión, sino de conseguir que cada persona sea respetada. Es de Yoma Chalala y es de Why for Human Rights. Y lo que me hizo analizar es que básicamente, sí, la lucha se trata de que identificar, no solo identificar esta opresión, sino que luchar por el hecho de que cada persona se merece respeto simplemente por ser humano y generar una concientización masiva en la sociedad para que reconozcamos los problemas que tenemos como sociedad misma y cómo esto nos afecta a grandes cantidades de personas para ya no promover, por ejemplo, estos estándares y ya no promover todas estas cosas tóxicas que existen en nuestra sociedad en una temporada muy larga de nuestra historia, sino que ser conscientes de eso, ser conscientes de cómo nos afecta y generar un cambio. Y por eso siento que es importante una política pública que sea enfocada en estos problemas sistemáticos y que reconozca varias cosas. Otra cosa que me gustó del paper que leí y que siento que es full importante en cuanto a cómo incluir este tema de interseccionalidad en la agenda de política pública y buscar esta justicia social es lo siguiente. Cuando hablamos de discriminación racial y de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres como tal, se puede ver que hay varias separaciones de este tipo y pueden verse mecanismos establecidos a nivel nacional y esto se observa en el funcionamiento de las ONGs. Con esto me refiero que se utilizan las maneras de describir a través de categorías únicas. Y esto no refleja la realidad que todos tenemos, porque hay que reconocer que varias personas pueden tener identidades múltiples y por ende podemos y cada persona enfrenta discriminación de manera diferente y discriminación no solo en una categoría única, sino que puede ser en una categoría entrecruzada. Para explicar esto en un ejemplo, una persona indígena puede sufrir por discriminación por su etnia y por sus rasgos indígenas, pero si le sumamos a una persona que sea indígena y tenga una tez muy oscura y aparte de eso pertenezca a la comunidad LGTB y que sea de clase baja, sea analfabeta, sumando todas esas cosas, los problemas que va a sufrir y cómo va a ser oprimido por la sociedad no va a ser una sola categoría de una persona indígena, sino que hay que ver todas estas categorías y cómo se entrecruzan estos distintos factores sociales y cómo lo oprimen de distintas maneras. Entonces, siento que es necesario utilizar este enfoque de interseccionalidad y este enfoque entrecruzado para entender todos los factores que oprimen en la sociedad y entender que no es un solo factor el que te puede oprimir, sino que son distintos factores que se van sumando cada vez más por cómo la sociedad está evolucionando y cómo cada vez más la sociedad se encarga de oprimirnos a través de esta sistematización. Entonces, siento que es importante tener este enfoque interseccional y además siento que es importante sumarle a la agenda de política pública porque es un tema que necesita tratar el gobierno. Si bien hemos tenido ejemplos de que el gobierno ha tratado de promover la equidad de género a través de leyes como la
las leyes de cuota de género, también podría tratar de promover no sé, con algunas campañas o algunos cambios que haga para que se dé cuenta y tome este enfoque interseccional y reconozca que hay varias maneras las cuales el sistema oprime a las personas y que es necesario concientizar acerca de eso. Entonces, siento que es full importante esto y es full importante construir un sistema de derechos humanos que sea realmente efectivo y que enfrente esto, que estos marcos conceptuales existentes y que nos ayude a generar varias interpretaciones más contextualizadas acerca de las disposiciones relativas a la igualdad. Muy bien, agradecemos bastante a la persona que se dio el tiempo de ayudarnos con esta entrevista y finalizamos simplemente mencionando un pequeño dato de cómo practicar la interseccionalidad. Y es que la manera en que pensamos determina qué hacemos y cómo lo hacemos. Y para poder utilizarla en nuestra labor, antes que nada, tenemos que pensar de otra forma acerca de la identidad, la igualdad y el poder. Implica centrarnos no en categorías predeterminadas o en asuntos aislados, como ya hemos mencionado antes, sino en todo lo que define nuestro acceso a los derechos y a las oportunidades. Y en sí, estos puntos de convergencia dan y derivan a una complejidad tremendamente grande, que muchas veces se puede hallar mezclada de conceptos muy tergiversados. En el segundo término, el uso de la interseccionalidad implica valorar un enfoque de abajo hacia arriba en la investigación de análisis y planeación. Al recopilar información debemos comenzar preguntándonos cómo realmente viven sus vidas las mujeres y los hombres. Así podemos construir el retrato respectivo desde abajo para arriba, dando cuenta de los distintos factores que influyen en las vidas de las mujeres, además de que se requiere generar investigaciones específicas acerca de las vivencias de aquellas mujeres que viven en los márgenes, las más pobres entre las pobres, y también acerca de aquellas que padecen distintas formas de opresión. Y todo esto nos deriva a muchas complejidades, a procesos largos, tal vez hasta incluso tediosos, pero que al final, como había mencionado nuestra entrevistada, es algo que se debe tomar en cuenta, es algo que debe ser escuchado y analizado, no simplemente dejado en papers, en investigaciones o en simples proyectos. Y con esto finalizamos nuestro podcast. Muchas gracias.